En cambio, encontramos cierta coincidencia en los testimonios con respecto al dibujo que aparecía en el lienzo. Mónica, era el cuadro de un hombre y un árbol. Había algo de siniestro en el dibujo, pero no recuerdo qué era. Carlos. La voz parecía salir del tipo dibujado. El tipo, completamente desnudo, descansaba apoyado en el tronco de un árbol. Florencia, había un hombre durmiendo, pero era la pintura medio abstracta, parecía un Dalí. Si era un Dalí, era una copia, seguro. No van a poner un Dalí en un shopping. Florencia no fue la única que sugirió el nombre de un autor, aunque su opinión no se correspondería con la versión de que el cuadro proviene de una exposición de obras inéditas de jóvenes pintores. Tenemos también el testimonio de alguien que no solo nombró un posible creador, sino que describió el dibujo con bastante detalle. Martín, el dibujo mostraba a un joven seduciendo a una muchacha. Los dos estaban sentados en el césped. Y detrás de ellos había ovejas. No me acuerdo muy bien el nombre del pintor, pero creo que era algo así como Valdís. O Caldís. Ahora bien, lo que prometía ser un testimonio jugoso, por la cantidad de datos y por cierta certeza del interlocutor, acabó, a nuestro parecer, en una simple confusión. Luego de investigar los elementos mencionados por Martín, hallamos una novela con el enigmático título de Informe sobre probabilidad a Reporton Probability, cuya trama gira en torno a una pintura que encaja perfectamente con la descripción dada por el entrevistado. Y no solo eso. El autor de la novela es Brian W. Caldís, a quien la confusión lo podría transformar, sin mucha demora, en el señor Valdís o Caldís. Este testimonio en nada colaboró a la investigación del mito del cuadro que habla, pero sí nos permitió palpar la entropía inherente a los individuos, esas confusiones que pueden iniciar una cadena de más confusiones, para terminar creando otra versión del mito original. O llegar, inclusive, a construir una leyenda totalmente nueva. Caldís podría convertirse en el nombre que toma el mismo Satán para firmar una serie de cuadros diabólicos que no son otra cosa que entradas al infierno. Pero volvamos a la Recoleta. Existe una especie de cordón umbilical que une el Buenos Aires de Sign con el centro cultural. Una improvisada feria esotérica, activa en su totalidad los fines de semana, en donde uno puede toparse con los astrólogos y videntes más dispares. Algunos totalmente producidos, con sotanas multicolores, anillos gigantescos y turbantes con brillantina. Y otros sin adorno alguno. Adivinos de llana y camisa, con un mazo de cartas en la mano. Por su especial ubicación, nos introdujimos en esta fauna de gurúes urbanos, y obtuvimos, entre otros, los siguientes testimonios. Zorobabel, vidente experto en energías corporales, o, los dedos de la mano me sobran para señalar los temas de los que decido no hablar. Y el cuadro aquel es uno de ellos. Solo diré que esa obra no es de este planeta. Nada más. Fabio, tarotista divino, el dibujo en aquel cuadro estaba vivo. Había tomado conciencia de sí mismo, pero no sabía cómo escapar del lienzo. Gritaba, como un preso que supiera que su celda no se abriría jamás. En uno de los extremos de esta feria oráculo, encontramos al siguiente personaje, que nada tiene que ver con el mundo de las mancias. Miguel, estatua viviente, no hace mucho que trabajo acá, pero cuando empecé venía siempre un viejito. Todos los días, me tiraba unas monedas y miraba muy atentamente el movimiento que me había comprado. Yo ya me había convencido de que era un viejo puto, cuando, el último día que lo vi, me miró moverme como siempre y luego me dijo, sos igualito al muchacho del cuadro. ¿Y se fue? Vemos así que el mito no solo se refugia en el shopping o en el centro cultural, sino que invade los alrededores, y más cuando en esos alrededores los dones extraordinarios y las artes milagrosas son moneda corriente. Rastreemos ahora el posible origen de nuestro mito. Son muchas las historias de voces que están donde no deben estar, desde la serpiente bíblica que habla con Adán y Eva. Relato que hoy se supone muy primitivo, perteneciente, tal vez, a los denominados mitos de la naturaleza.
hasta los miles de testimonios de gente que escucha voces de seres muertos, y también la multitud de fieles que afirman haber oído hablar, entre lágrimas de sangre, a figuras religiosas, a los santos de su fe. A estos fenómenos se los conoce como psicofonías, palabra que deriva del griego psique, alma, y ponos, sonido. Las supuestas psicofonías han dado pie al nacimiento de una gran cantidad de teorías pseudocientíficas, como la que asegura la existencia de un planeta llamado Marduk, también conocido como el planeta de los muertos, que sería la primera parada en nuestro viaje post-mortem.